¡Hey, hey, naturetes! Esta vez toca un top 8 muy especial, ya que hubo tantos candidatos a entrar en la lista que no solo tendremos un octavo puesto compartido, sino que además habrán varias menciones especiales al final del video. Es por esto que te invito a prepararte algo calentito para tomar y a que te quedes hasta el final. Y si en algún momento considerás que este contenido, que llevó mucho trabajo de investigación y edición, es útil y digno de ser compartido, pauses el video, le des al botón de suscripción y a la campanita y lo compartas en tus redes, para así ayudar a generar más conciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad en nuestros territorios. Y es que si lográs que al menos una persona vea este contenido en tus redes y gracias a eso se evita el daño a una de estas maravillosas y vulnerables criaturas, ya habrás puesto tu grano de arena para frenar esta sexta extinción masiva de la que todos somos responsables en mayor o menor medida. Parece y calza muy bien la alegoría bíblica de los creyentes que somos el Judas Amalia, grupo al que pertenecemos y que en su momento tomó la posta luego del reinado de los dinosaurios, llegando a estos días con una diversidad de habilidades, formas, colores y tamaños que solo se ven opacados por la velocidad con la que están desapareciendo. En nuestro caso, la capacidad creativa, la imaginación, la diversidad y complejidad del lenguaje y la riqueza y multiplicidad cultural están siendo opacadas por nuestra insistencia en ser el primer organismo responsable de forma consciente de ni más ni menos que del ocaso de una era geológica, estando dispuesto a inmolarse a sí mismo en el proceso. ¡Una locura! Sin más dilaciones, les propongo comenzar con este lamentable pero esclarecedor conteo, no sin antes aclarar que las poblaciones de todas las especies que verán a continuación se encuentran en estado decreciente. Esto quiere decir que están disminuyendo, salvo alguna excepción que será aclarada oportunamente, así como que los estatus de conservación principales fueron tomados, a menos que se aclare lo contrario, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También dejo en claro que las tomas utilizadas en este video, las cuales estaré utilizando según el Fair Use de YouTube con fines educativos, no son de mi autoría, por lo que podrán ver a sus propietarios en las respectivas marcas de agua, en caso de haberlas. Y como ya les adelanté en el comienzo, el puesto número 8 se encuentra dividido en dos partes. Conozcamos primero a los 3 candidatos que quedaron fuera de este lugar por una cuestión de espacio, para luego pasar al octavo puesto como tal. Sin un orden particular, las 3 especies son las siguientes. El lobito de río, Lontra longicaudis, que se encuentra en estado near threatened o casi amenazado según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta especie se ve altamente afectada en la Argentina por la destrucción de su hábitat por contaminación del agua con agroquímicos, la pesca excesiva, la deforestación y la modificación de los cursos fluviales por la construcción de represas. Y desafortunadamente, debido a lo escaso de sus registros, no se tiene una base sólida de datos para establecer un estatus de conservación más preciso. Comparte de manera honoraria el octavo puesto también la mara patagónica Dolichoti patagonum, la cual se encuentra en estado near threatened o casi amenazada y está desapareciendo y siendo reemplazada por la liebre europea, Lepus europaeus, con la que compite por hábitat y recursos. La pérdida de hábitat, la caza furtiva y el sobrepastoreo por ganado son también otros culpables de su retroceso que la llevaron a desaparecer al día de hoy en el centro del país, al cual llegaba históricamente. Por último, y no menos importante, tenemos compartiendo esta mención honoraria del octavo puesto a la mulita pampeana Dasypus hybridus, debido a que se encuentra en estado near threatened o casi amenazada por varios factores, como la pérdida de hábitat ocasionada por el avance de la agricultura y la urbanización, la mortalidad por accidentes en las carreteras, la caza como fuente de alimentos por parte de la población humana local y la depredación por perros, tanto asilvestrados como domésticos. Y ahora sí, conozcamos a la especie que se llevó el octavo puesto de esta lista, Leopardus pajeros. No voy a hacer chistes en este episodio de la serie, definitivamente no. No. Más conocido como gato del pajonal, conquistó el triste octavo lugar debido a que un estudio publicado en 2021 demostró que un conjunto de especies asimilados dentro de un grupo más grande eran en realidad especies válidas, reduciendo notablemente la verdadera cantidad de lo que conocemos como gato del pajonal, que a su vez se divide en 2 subespecies en territorio argentino. Leopardus pajeros, subespecie pajeros, del centro del país, y Leopardus pajeros, subespecie crucinus, de las estepas del sur de la Patagonia y sectores aledaños al sur de Chile. En términos generales, podemos decir que la especie es muy escasa en las Pampas y en la Patagonia, y posee poblaciones más estables en la región andina, donde habita más aislado de los humanos. Recuerden que siempre coloco las fuentes en la descripción de los videos. Este animal alcanza una longitud de 60 centímetros, sin contar la cola, que mide entre 23 y 30 centímetros. Y si bien se parece al gato doméstico, el gato del pajonal es mucho más corpulento y su cabeza se ve más pequeña en comparación con su cuerpo.
Otro rasgo distintivo es su hocico, que es notablemente blanco. Si bien sabemos poco acerca de su modalidad de caza, sabemos que posee hábitos crepusculares y nocturnos, capturando pájaros y pequeños mamíferos, así como aves de corral en las granjas cuando escasean sus presas, siendo este uno de los motivos principales de su desaparición progresiva a medida que avanzan nuestras poblaciones y los granjeros los combaten, como hacen irresponsablemente con todo felino o cánido nativo. La progresiva desaparición de la vizcacha, Lagostomys maximus, la cual lamentablemente es consumida por el hombre y de las cuales toma las cuevas en muchos casos para refugio este felino, también estaría siendo un factor clave en su extinción, así como que en la Patagonia, su alimento predilecto en sectores costeros son los pichones y huevos de pingüino de Magallanes, otro animal amenazado y en retroceso. Como ya se habrán dado cuenta, de esto se habla cuando decimos que todo está interconectado y que el declive de una especie implica irremediablemente un efecto dominó que arrastra a otras. En el séptimo puesto tenemos al piche o pichi patagónico, Saidius pichi, un pequeño armadillo que se encuentra en estado near-trodden o casi amenazado debido a factores como el atropellamiento en carreteras, la depredación por parte de perros, el cambio en el uso del suelo y la fragmentación y desplazamiento de su hábitat, pero especial y principalmente por su caza y captura para consumo. Sus poblaciones fueron reducidas en una quinta parte tan solo en el tiempo de 3 de sus generaciones, y siendo que su reemplazo generacional se da cada 4 años, esa disminución del 20% se dio en la última década. Otro factor clave involucrado en su progresiva desaparición es una enfermedad conocida localmente como la peste de los piches, asociada con elevados niveles de humedad en el suelo, como por ejemplo los que se dan posteriormente a las intensas lluvias de verano. Y cuando no son aniquilados, desplazados o afectados por esta particular enfermedad, son víctimas de incendios forestales, como los que se vienen dando en los últimos años en grandes extensiones de pastizal y espinal, particularmente en la provincia de La Pampa. Su baja tasa reproductiva de 2 crías al año, raramente 3, tampoco le es favorable para sobrellevar la dura existencia a la que sometemos a su especie. Acercándonos a la mitad de este lamentable ranking, tenemos a un pequeño mamífero del cual, en lo personal, desconocía su existencia. El pericote bonaerense o pericote serrano, Philiotis bonaerensis, se encuentra en esta lista por encima de otras especies que también están en estado near-trodden o casi amenazada, porque posee un plus negativo respecto de su distribución, que es extremadamente restringida y con una sola población reconocida en el sistema serrano de Ventania, dentro de un área de 400 km², al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Desgraciadamente, no existen videos de esta especie en las redes y apenas algunas fotografías, por lo que vamos a tener que conformarnos con ellas. Esta característica convierte a la especie no solo en endémica exclusivamente de Argentina, sino también en un microendemismo, debido a que solo se encuentra en la mencionada provincia y a su vez limitada a un sector particular de la misma con determinadas características medioambientales. Aunque es una especie aparentemente abundante en los sectores rocosos de su distribución, e incluso siendo la forma dominante en las comunidades de micromamíferos en ese lugar, se infiere una disminución en la calidad y extensión de su hábitat como resultado de distintas actividades antrópicas, como la ganadería y la forestación e invasión de plantas exóticas. Si bien su población es altamente restringida, su distribución está mayormente incluida en el Parque Provincial Ernesto Torkins, y es solo por esto que no se encuentra en una categoría más comprometida. Superando rara vez los 100 gramos, el pericote serrano posee una dieta fundamentalmente granívora, insectívora y folívora, que no es más que el consumo de hojas. Su actividad es nocturna, y contrariamente a lo que se esperaría de un roedor pequeño, son de hábitos solitarios. Y finalmente, alcanzamos la mitad de este ranking con el esbelto y grácil venado de las Pampas o Sotoceros besoarticus. El venado de las Pampas habita pastizales y sectores de bosquecillo de nativas, como el árbol tala, y se alimenta de pastos y juncos, así como de fruta y legumbres silvestres. Se encuentra actualmente en categoría near-trodden o casi amenazado, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aunque estudios más exhaustivos, en mi opinión, ponen sobre la mesa argumentos suficientes para cuestionar esta categorización, especialmente si tomamos en cuenta la distribución histórica marcada en el mapa en naranja. Este animal posee 4 subpoblaciones aisladas en la provincia de Buenos Aires, Corrientes, norte de Santa Fe y San Luis, incluyendo una pequeña porción en La Pampa, y la suma total de estas arroja la desalentadora cifra de 2.500 individuos maduros. Esta gran fragmentación de un número ya de por sí bajo de individuos, donde la población con más ejemplares no supera las 1.000 cabezas, genera una igual fragmentación de sus estatus de conservación. 2 subpoblaciones se consideran como critically endangered o en peligro crítico con menos de 250 individuos adultos.
Se cree que el tamaño poblacional puede reducirse en más del 50% en las próximas 3 generaciones o aproximadamente unos 20 años, como consecuencia de la continuidad e incremento en las amenazas, como la conversión de hábitat de pastizales en agricultura y monocultivos de pinos exóticos, la maldita caza furtiva, la depredación por perros ferales que conforman jaurías producto de la tenencia irresponsable y abandono, o el impacto de otras especies exóticas, como el chancho cimarrón, el cual se sospecha que puede estar depredando a sus crías, o el ciervo axis, de origen asiático y el cual puede competir por su nicho ecológico. Además y desafortunadamente, más del 80% de la población de venados de la Argentina se encuentra fuera de áreas naturales protegidas. Por estos motivos, se considera que más allá de la categorización internacional, la categoría de conservación a nivel nacional es de endangered o en peligro. Y esto es debido a que esta especie de hábitos gregarios, con manadas de hasta 12 individuos que perduran fuera de la época del apareamiento y con gestación de 7 meses y una materno-dependencia de los juveniles hasta alcanzar la madurez sexual, no solo transita una fragmentación poblacional, sino que en esa fragmentación subyace una fragmentación filogenética, debido a que posee 5 subespecies, siendo la más abundante Ozotoceros besoarticus subespecie besoarticus, y la que propicia la categoría de casi amenazada propuesta internacionalmente. La subespecie presente en Argentina es Ozotoceros besoarticus subespecie Celler. Por último, cabe recalcar que esta especie ha sido protegida y elevada a la categoría de monumento natural en todas las provincias donde habita, salvo en La Pampa, y pueden encontrar los números de la ley en la descripción del video. Ya en la recta final, tenemos en el puesto número 4 al ciervo de los pantanos, Oblastocerus dicotomus. Esta es una especie dependiente de ambientes de humedales, característica que se ve reflejada en un aspecto fenotípico o de forma llamativo, y es la presencia de una membrana interdigital que le permite especializarse en el desplazamiento por terrenos húmedos e inundables. Este animal posee una dieta exclusivamente folívora y su gestación, que dura lo mismo que en los humanos, trae a una sola cría anual, por lo que en términos de recambio generacional, en un mundo cada vez más antropogénico y en donde existe una caza furtiva incesante que evade toda legislación, sus poblaciones se reducen drásticamente año a año. En lo personal, considero que las medidas punitivas contra estas prácticas deberían ser magnánimas e incluso dedicarle una mayor atención al control y captura de los delincuentes ambientales, conocidos como cazadores furtivos. Contrariamente al venado de las pampas, esta especie mantiene sus hábitos gregarios en época de apareamiento, cosa que, intuyo, no debe jugarle a favor frente a la caza furtiva, que tiene el trabajo fácil al encontrar a gran cantidad de ejemplares agrupados durante todo el año, especialmente cuando se trata de contingentes de cazadores furtivos, que venido el caso, podemos equiparar con bandas de delincuentes. El rango de distribución de esta especie se encuentra fragmentado en al menos 4 subpoblaciones. Y si bien la subpoblación de los esteros de Liberá y áreas adyacentes en la provincia de Corrientes, y la más abundante, ha experimentado una importante recuperación en los últimos 30 años, el resto de las subpoblaciones, incluidas las del norte y noroeste bonaerense, se encuentran amenazadas. No solo la caza furtiva es un gran problema para este ciervo nativo, sino también el drenaje de los humedales para la producción agropecuaria, las forestaciones y avance de las urbanizaciones. El ciervo de los pantanos se ve afectado también por las inundaciones extraordinarias que provocan mortalidades masivas por aumento en la presión de cacería, la desnutrición, las diversas enfermedades asociadas y las temperaturas extremas. Algunas subpoblaciones también se encuentran amenazadas por el ataque de perros ferales, la competencia por interferencia con el ganado bovino y el cada vez más alarmante fenómeno de los roadkills o atropellamientos en rutas. A nivel nacional, la especie está categorizada como vulnerable, con una proyección de reducción de su tamaño poblacional del 30% hacia el futuro en 3 generaciones, que equivalen a 15 años promedio, teniendo en cuenta la reducción de las áreas de distribución, la interacción entre individuos y la calidad del hábitat, así como también las inundaciones extraordinarias incrementadas por el cambio climático, como la producida en los esteros de Liberá en 2017, que cargó con la vida de 400 ejemplares, que equivalen al 5% de la población total de la especie. Al igual que con el venado de las pampas, esta especie está subcategorizada según el estado de cada una de sus subpoblaciones, y aunque afortunadamente la población bonaerense no se encuentra en peligro crítico, en las provincias de Formosa, Santa Fe, Chaco y Corrientes se encuentra al borde de la extinción. Y ya inaugurando el podio de nuestros fracasos como especie, tenemos en el tercer puesto al ratón de hocico rosado, Vivimis torresi, especie endémica de la Argentina y restringida al sur de Entre Ríos y noreste de Buenos Aires, cuyo estado de conservación de carácter internacional es de vulnerable, pero su categorización nacional es de endangered o en peligro.
Y si del pericote serrano teníamos tan solo un par de imágenes, de este roedor no tenemos siquiera eso. Por lo cual van a ver una imagen referencial de otra especie del género Vivimis, Vivimis labiosus. El resto de las imágenes sí son de la especie que estamos mencionando, solo que son restos craneales. Es realmente lamentable que no tengamos buena documentación tanto fotográfica como audiovisual de especies que por más que sean pequeñas, están en una lista roja y a punto de desaparecer. Este chiquitín de hábitos nocturnos y fosoriales, o sea que pasa gran parte de su tiempo bajo tierra y que habita en una extensión de tan solo 750 kilómetros cuadrados, posee presencia dada casi exclusivamente en las islas del delta del Paraná, aunque su distribución en el pasado alcanzaba hasta el sudeste de la provincia y consta, según el registro subfósil, que abarcaría hasta 200 años en el pasado. No existe información sobre su dieta, aunque su moderada ipsodoncia, que significan dientes de crecimiento continuo y sin raíz, que compensa el constante desgaste por el hábito de roer, nos habla de una alimentación mayormente basada en materiales vegetales de duros a moderadamente duros. El género Vivimis tiene una distribución que incluye 3 núcleos disyuntos, uno en el sudeste de Brasil, otro en el nordeste de Argentina y este de Paraguay, y un tercero en el centroeste de Argentina, circunscripto al denominado delta del río Paraná. Si bien esta distribución sugiere que las 3 poblaciones responden a 3 especies distintas dentro del género, Vivimis chacoensis, Vivimis labiosus y Vivimis torresi, las evidencias moleculares y morfológicas de las últimas décadas sugieren que Vivimis sería un género monotípico, lo que quiere decir que dentro del género solo existiría una especie, la cual abarcaría las zonas mencionadas. Por el momento y para este video, consideraremos a Vivimis torresi como especie válida, hasta que se arroje más luz sobre el asunto y en la academia se pongan de acuerdo. Quizás esta cuestión ya se encuentre zanjada, pero en mi revisión de fuentes para la elaboración del guión no me terminó de quedar claro. Si alguien que esté viendo el video tiene información que pueda compartir, le agradeceré ponerse en contacto, ya sea en los comentarios o a través de mis redes, que se encuentran en la descripción del video. Quizás sea por esto que para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su categoría internacional es de vulnerable y no de en peligro, como sí lo es dentro de la Argentina. La especie está sufriendo una drástica disminución de su rango de distribución, así como de su interrelación entre individuos y poblaciones y la calidad de su hábitat, en el cual y por sus características, los fenómenos anteriormente mencionados no hacen más que agravarse. Otra cosa que le otorgó el tercer puesto a este animal, por sobre otras especies, es el hecho de que su presencia en el monitoreo por trampas y revisión de egagrópilas de sus rapaces depredadoras arroja una presencia cada vez menos frecuente. Me resulta increíble pensar que un ser tan pequeñito y del cual se esperaría abundancia, con sus tan solo 28 a 29 gramos promedio de peso en la adultez, esté desapareciendo tan rápidamente. La realidad es que todo apunta a que la modificación de los ambientes palustres que habita, principalmente para modificar y ganar terreno para la actividad agropecuaria y con la plantación de árboles salicáceos, como el almendro, así como las inundaciones extraordinarias o los incendios producidos en el delta, serían las principales causas de su acelerada desaparición. La falta de información en general sobre la especie y sus interacciones medioambientales complejizan y dificultan aún más su correcta evaluación y protección. Casi alcanzando el podio, tenemos a uno de los cetáceos más pequeños del mundo, el delfín franciscana o Pontoporia blembili, también conocido como el delfín del Plata. Si bien la evaluación internacional de su estado de conservación es de vulnerable y las tasas de mortandad parecen ser estables desde hace décadas, el Poder Legislativo Provincial de La Plata lo declaró monumento natural por medio de la Ley 14.992 el 14 de noviembre de 2017. Esto respondió a la continua evidencia de mortalidad incidental directa, animales colectados por pescadores artesanales, e indirecta, incrementos de varamientos vivos y muertos en la época de mayor actividad pesquera, y se presume que la situación de la especie está muy comprometida. Un estudio efectuado con ejemplares sin vida arrojó que un 30% había ingerido basura, por lo que 1 de cada 3 ejemplares había sido víctima del tratamiento deficiente de residuos y del turismo irresponsable. Este grácil delfín, que habita toda la cuenca del Plata hasta la provincia de Río Negro en Argentina, pero llega hasta las costas de Río de Janeiro y habita tanto ambientes costeros como estuarinos, parece presentar una monogamia serial. Es decir, que en cada periodo reproductivo copula con una sola pareja, produciendo una sola cría, la cual pasa un periodo lactante como todos los mamíferos, hasta alcanzar una dieta piscívora, de carácter variado, pero de tallas pequeñas. Esta especie, que promedia los 10 años de vida, posee un periodo de gestación que puede alcanzar hasta los 11 meses, y la única cría nace con un largo de 60 a 80 centímetros y un peso de 6 a 8 kilos. Se evalúa a la especie en la categoría vulnerable debido a que se proyecta a futuro una reducción en el tamaño poblacional mayor al 30% en las próximas 3 generaciones, aproximadamente en unos 50 años. Esta reducción afectará el área de ocupación, la extensión de presencia y la calidad del hábitat. La franciscana ocupa sectores costeros desde la zona de surf hasta los 50 metros de profundidad. Sin embargo, se observó una marcada reducción en la abundancia más allá de los 30 metros.
Asimismo, se demostró que esta especie tiene un área de acción relativamente chica de 150 km cuadrados en Bahía San Borombón y 345 km cuadrados en la Bahía San Blas, que apenas supera los 20 km lineales en su máxima extensión. En ambas áreas mencionadas bucean en profundidades menores a 15 metros y se ha observado una reducción considerable de ejemplares entre los 30 y los 50 metros de profundidad. Finalmente, llegamos al primer puesto y sorpresivamente no es ningún animal magnánimo ni popular. Y de hecho, pertenece a un grupo que a primera vista nadie creería que posea una especie en estado crítico. ¿Quién es ese Pokémon? Es el tucutuco austral, Ctenomys australis, una pequeña especie de roedor que para muchos es igual a todos sus parientes del país, dando la sensación de que es abundante en gran parte del territorio nacional, pero que en realidad es una de muchas especies en su grupo, restringida a un sector muy particular de la costa bonaerense, que desgraciadamente se encuentra muy afectado por la actividad humana. Ctenomys australis es endémico de Argentina y se distribuye sobre la primera línea de dunas costeras, es decir, las que dan a la costa y no las más anteriores, donde otra especie de su género ocupa su nicho ecológico, Ctenomys talarum. Si bien esto no es así en toda su distribución, ya que en algunos sectores se encuentran poblaciones hasta 4 kilómetros hacia adentro del continente, esta distribución anteriormente mencionada es la más usual. El tucutuco austral habita desde el suroeste de la ciudad balnearia de Necochea hasta las inmediaciones de Punta Alta, en el partido de Coronel Rosales. Siendo una especie endémica de esta región, posee una extensión de presencia menor a 2.000 kilómetros cuadrados y de unos 250 kilómetros de largo, que si bien parece mucho, en realidad es una superficie de distribución altamente fragmentada y expuesta a lo peor que existe para la naturaleza, el turismo y la modificación de ambientes de manera desregulada. El tristemente campeón de este podio es un especialista estricto de hábitats arenosos con escasa cobertura vegetal y con una alimentación especializada que incluye raíces de varias plantas nativas, las cuales muchas están también en peligro. De hecho, en el proceso de alimentación, contribuye a la dispersión de un hongo clave en el ecosistema costero que promueve el desarrollo vegetal de las especies nativas, por lo que estamos también ante un organismo clave en la ingeniería ecosistémica del sector. Este roedor presenta bajas tasas de dispersión y tamaños poblacionales relativamente pequeños, con un grado alto de estructuración genética, lo que quiere decir que su genética es muy particular y sectorizada. Si lo pensamos bien, una especie con estas condiciones no tiene muy buen futuro en un ambiente donde existe poco o nulo control de la actividad humana y donde parece que las campañas de concientización sobre el plantado de nativas y el avance sobre la costa y el sector de dunas parecen no hacer efecto. El hábitat de esta especie se encuentra fragmentado por una serie de actividades antrópicas, siendo las más importantes la forestación de dunas con especies exóticas como pinos, el avance continuo del desarrollo inmobiliario y diversas recreaciones turísticas propias de esta región costera. Todas estas actividades interrumpen la continuidad de los ambientes naturales de médanos y fragmentan los remanentes de hábitat de mayor tamaño en parches más pequeños. En mi opinión, otro fenómeno en crecimiento que pone en jaque a estos animales es el aumento de la fauna feral en el sector, debido al lamentable abandono o extravío de animales en época de veraneo, los cuales buscan proveerse de un sustento que pocos o nadie está para proveer una vez termina la temporada. En mi propia experiencia, cada año que vuelvo al sector, me encuentro con más animales de compañía en estado de abandono, especialmente perros, que casualmente son muy buenos excavando y que se adentran al ecosistema de dunas sin ningún problema. Tampoco nos olvidemos de que cada vez andan más vehículos en la zona de dunas y nadie hace nada, incluso a pesar de existir legislaciones que lo prohíben. A todo lo anteriormente mencionado hay que sumar la escasez de datos de la especie, especialmente de carácter histórico, lo que dificulta mucho una comprensión de las variables en términos temporales. Se sospecha que en los últimos 10 años sus poblaciones se han reducido en un 30%, aunque quizás puede ser más. Y esto, naturetes, es todo hasta acá. ¡Oso! ¿Te pensaste que me había olvidado de las menciones especiales? ¡Claro que no! Por eso quiero también destacar a las siguientes especies de mamíferos que, aunque no hayan entrado en este ranking, también se encuentran en peligro de alguna manera y demandan un mayor compromiso de todos para su conservación. Ratón del delta, Deltamys kempi. Pichiciego menor o pichiciego pampeano, Chlamyphorus truncatus. Mapache sudamericano o mapache cangrejero, Procyon cancrivorus. Ratón oscuro, Necromys obscurus. Puma, puma con color. Jaguarundí o gato moro, Herpailurus jaguarundí. Coipo, Myocastor coipus. También una mención especial a diversos lobos marinos, focas y cetáceos que se encuentran en peligro y no entraron en esta lista.
Como bonus track, les quiero compartir la curiosidad de dos especies que puedo apostar no sabías que vivieron en tiempos históricos en la provincia de Buenos Aires y ahora se encuentran en categoría de extinta en ella. Estos son el quirquincho bola o tatú bolita Tolipeutes matacus. Y a que no saben quién viene ahora, el aguaraguazú, Chrysocium brachyurus, el cual, increíblemente, llegó incluso a mi ciudad, Bahía Blanca. Alucinante y triste a la vez, ¿no te parece? Con este episodio no pueden quejarse, con todas las cositas extras que les traje. Y ahora sí, concluye este amargo conteo de los mamíferos más amenazados de la provincia de Buenos Aires. Y contame, ¿conocías a todas estas especies? ¿Desconocías de la existencia de alguna de ellas? ¿Cuáles pudiste conocer y cuáles te preocupan más? Te voy a estar leyendo con atención en los comentarios. Quiero agradecer a todo aquel que ha aportado al conocimiento de estas especies con material audiovisual en las diversas redes sociales, ya que no habría sido posible realizar este contenido sin su aporte. Como podés ver, muchas veces el ecosistema de tu región puede estar en peligro, sin que ni siquiera lo notes, y muchas veces los eslabones más débiles de la cadena pueden ser organismos que hasta hoy considerabas comunes o de poca importancia. Toda planta y todo animal cumple un rol único y relevante en el equilibrio natural, y como un efecto dominó, la alteración o pérdida de una o más partes de un sistema termina llevando al colapso. Si este video te pareció relevante y digno de compartirse, no dudes en llevarlo a tus redes sociales y hacer tu parte en ponerle freno a lo que sin duda alguna está dejando un capítulo triste en la historia de las grandes extinciones masivas de nuestro planeta. Por lo pronto, mi parte ya está cumplida, y solo me resta invitarte a suscribirte para seguir aprendiendo juntos cada día un poco más de nuestro frágil y maravilloso mundo natural. ¡Hasta la próxima, naturetes!